Ok, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que súper bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Jorge Salinas, SB Reporta. Señores, miren ustedes, vamos a hacer un breve recuento, un breve análisis de los sacerdotes fake. Ante esta difícil situación, De esos pastores fake. Que mienten. Por causa de la corrupción es de que las escuelas están en condiciones de abandono. Por causa de corrupción es que no hay medicinas en los hospitales. Son gente, pastores, sacerdotes, lobos, pero con piel de ovejas. ¡Iniciamos! Acá les presento esas declaraciones. Obviamente ya se hizo muy difundido este video, donde este señor, que ya lo conocemos, que ya se lo voy a presentar, obviamente ha sido muy difundido, como les vuelvo a repetir, este video. ¿Y de dónde procede este señor? La oposición ha quedado tan pero tan mal que recurre a opiniones, o mejor dicho, recurre al sentimiento del salvadoreño. Acordémonos que el sentimiento del salvadoreño es conservador, es muy religioso, es muy dado a la palabra de Dios, pero como ya nadie les cree, recurren a esta gente falsa. Obviamente la oposición es falsa, pero esta gente es más falsa todavía. Escuchamos y veamos. muy buenos días. Mi nombre es Francisco Osorio, soy el obispo de la Iglesia Anglicana Libre en El Salvador. Como iglesia queremos agradecer sinceramente la solidaridad internacional, el apoyo que constantemente nos brindan a nosotros, a los salvadoreños y en otras partes del mundo, ante esta difícil situación por la cual estamos atravesando los salvadoreños. Todos sabemos que en El Salvador la situación de los derechos humanos es una situación bastante grave que tenemos que abordar y tenemos que abordar con preocupación y esmero. Nosotros como iglesia reiteramos nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos. Estamos a favor de los sectores más vulnerables de nuestro país, de los perseguidos, de los empobrecidos y de aquellos que son criminalizados día a día en este país por hacer labores legítimas como defender los derechos humanos. Esta gente se escuda tras los derechos humanos, tras una sotana, tras una religión, y pues él se autodenomina pues como sacerdote de la Iglesia Anglicana Libre. Hay una iglesia anglicana también acá en El Salvador, pero esta es otra iglesia anglicana libre, afuera de esa iglesia anglicana. Pero esta oposición, como le vuelvo a repetir, ya no haya qué argumentos presentar para que se les crea de tanta mentira que ellos difunden. Ahora, y como ya lo vamos a ver más adelante en el video, pues han recorrido a esta fórmula desde hace bastante tiempo. Pero veamos quién en realidad es este señor. Acá se lo presento. Miren ustedes, Francisco Osorio, PDC Casilla número 22, diputado. Acordémonos de que en ese entonces era dirigido por el corrupto, no lo digo yo, está judicializado, Rodolfo Parker. Ese era el líder de aquel entonces del Partido Demócrata Cristiano. Y este señor nunca dijo nada de la corrupción que en aquel entonces el dirigente pues tenía. Y también este señor, como arzobispo de la Iglesia Anglicana Libre, nunca dijo nada por los desvivimientos que ocurrían en El Salvador. Nunca lo vimos a este señor rasgarse las vestiduras y decir: señores, están violando los derechos humanos de las personas honradas, de los que se duermen en el microbús y van e ingresan a otra colonia que no era la de ellos, pero por no ser colonia de ellos, la pandilla contraria lo desvivía. A este señor nunca lo vimos opinar. Por eso este discurso se les cae como castillo de naipes en una tormenta. Pero acá está. A ese señor nunca lo vimos quejarse o decir a esos partidos corruptos, o al menos en ese partido corrupto que estaba en aquel entonces, el FMLN, nunca lo vimos salir como ahora, diciendo que él solamente está defendiendo a los, entre comillas, presos de la dictadura.
No, estos señores llevan otra misión, ¿verdad? Porque siempre los derechos humanos, esos derechos humanos, los que defienden estos, son esos derechos humanos de los que ya sabíamos a quién defendían, a los malos, a los pandilleros, a ellos sí, a esos niños, a esos pobres angelitos, sí los defendían, pero a los millones que hemos sido liberados por el presidente Bukele, a esos nunca, hasta que vino, gracias a Dios y gracias a la sabiduría del pueblo salvadoreño, es que el presidente Bukele comenzó a defender los verdaderos derechos humanos de la gente buena, de la gente trabajadora. Claro. Y miren ustedes, este es otro ejemplo de esa oposición que ya no haya cómo recomponerse o cómo llegarle a la población de las distintas feligresías, de las distintas denominaciones de las iglesias católicas de acá de El Salvador o evangélicas. ¿Para qué decir de la iglesia católica si el arzobispo de San Salvador hay días de que dice que sí, que está bueno las medidas, pero hay días de que como que la oposición se le mete en su espíritu? Pero este señor también era otro cura que decía que era de la iglesia luterana, libre y que no sé qué y que no sé cuánto, pero después lo descubrimos, ¿sí? Acá está, miren, por acá lo tengo, a ese señor, o no sé si lo quité, no, bueno, lastimosamente pues lo quité, pero acá está este señor que es afín al FMLN, no lo digo yo, ustedes lo pueden buscar en muchas redes, y de hecho acá en este canal pues fue exhibido como en muchos canales que apoyamos los cambios que tiene o que está teniendo El Salvador dirigidos por el presidente Nayib Bukele. Y otro que bien baila las rancheras es el pastor Vega de LIM, otro pastor que cuando en tiempos de Arena y el FMLN estaba contento, pero ahora critica y critica, no recoge el verdadero sentir de su feligresía, porque gracias a Dios la feligresía tiene algo muy presente, que va a las iglesias por sentirse bien, por buscar a Dios, no para que estos pastores fake vengan y les den discursos falsos. ¿Por qué no debería de importar la corrupción? Porque la corrupción mata. Y mata a personas inocentes. Por causa de la corrupción es de que las escuelas están en condiciones de abandono. Por causa de corrupción es que no hay medicinas en los hospitales. Pero eso no lo decía cuando muy contentote se mostraba frente a cámaras, frente a todo mundo, y gracias a Differ que tenemos esta fotografía. La candidata a la vicepresidencia por el partido Arena, que está del frente, uno de los altos dirigentes, no sé, ya me voy a acordar cómo se llama, del FMLN, y por supuesto acá, cuando era presidente de Arena este señor, presidente o el secretario general del FMLN, presidente de Arena y candidata a la vicepresidencia por Arena cuando compitió Carly Calleja, el dueño de los supermercados muy famosos acá en El Salvador. Y aquí tenemos al pastor. ¿Por qué no salía y decía lo mismo en estos gobiernos de Arena y el FMLN? No, se quedaba callado. ¿Por qué ahora sale y dice lo que estamos escuchando en estos momentos? ¿Por qué no debería de importar la corrupción? Porque la corrupción mata. Y mata a personas inocentes. Por causa de la corrupción es de que las escuelas están en condiciones de abandono. Por causa de corrupción es que no hay medicinas en los hospitales. Por la corrupción es que una persona que necesita una intervención quirúrgica urgente tenga que esperar 6, 7, 8 meses, a veces un año. Pero eso no ha sido el resultado de este gobierno. Eso se dio desde los gobiernos más antiguos que los de Arena y el FMLN, que era el gobierno del pueblo. Pero nunca hubo un cambio. Y este señor, feliz y contentote, donde a él lo tenía, pero no decía nada en esos gobiernos. Y alguien que sí me ha gustado lo que ha declarado últimamente es el profesor Goches, gracias a Panorama.
que nos da este video. Escuchen ustedes sobre el número de encarcelamientos que hay en El Salvador, porque la oposición siempre dice, no, que en El Salvador existen el mayor número de presos, pero por algo ha de hacer, por algo es, y el profesor Goches lo dice muy claro. Yo creo que desde el exterior, en algunos círculos de ONGs y sectores interesados, se maneja mucho de que, como un dato escandaloso, que El Salvador tenga una altísima, creo que es la tasa más alta a nivel mundial, de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes. Pero aquí es donde viene la falacia. El problema, lo que es escandaloso, no es la cantidad de personas que están encarceladas por haber cometido crímenes y delitos, sino lo que es escandaloso es cómo se permitió que la delincuencia llegara a crecer exponencialmente como para que hubiera tal cantidad de personas que vivían del delito, de la extorsión, de los homicidios y otro tipo de crímenes horrendos, ¿no? Esa es la falacia. La falacia es venir y decir, el gobierno de Bukele ha encarcelado a 90.000 pandilleros. Qué malo es el gobierno. No, que mire, los que causaron el daño son los que dejaron que estas pandillas prosperaran y los empoderaron. Entonces, claro, el que tiene que venir a hacer, a poner orden, pues por supuesto que va a tener que cargar con esa responsabilidad. Pero esa es una falacia grandísima que cometen sobre todo desde el extranjero y los que no conocen lo que ha sido la realidad Claro. prácticamente digregación, desarticulación social y degradación social que vivimos durante esos 30 años de la posguerra, más 20 antes de la finalización del conflicto, que fueron 10 de la guerra y otros 10 de la preinsurrección, ¿verdad? Entonces, Claro, pero ahora se rasgan las vestiduras como estos pastores o estos sacerdotes fake, como estos sacerdotes o pastores falsos, como estos sacerdotes y pastores lobos, pero con piel de oveja. Ahora sí, ahora hay que respetar los derechos humanos, que pobrecitos, mis angelitos que están, hay que hacer el debido proceso. Claro, se les está haciendo el debido proceso, pero no como antes, que a los 3 días salían libres, como ese sistema judicial corrupto que teníamos. Y ahora poco a poco se ha ido saneando. Gracias a Dios, al presidente Bukele y por supuesto a la bancada CIAN, que ha estado lista y presta en apoyar todas esas medidas que estamos viviendo acá en El Salvador. Señores, hasta acá ha llegado mi breve análisis del día de hoy en la noche, tarde o mañana, según usted mire este video. Por favor, comente, compártalo, por favor, dele like y por favor, pues seamos más, sea parte de mi familia, de Jorge Salinas SB Reporta. Será hasta la próxima. Chao, cuídense. Bendiciones, abrazos y apapachos. Chao.
todos, muy buenos días. Mi nombre es Francisco Osorio, soy el obispo de la Iglesia Anglicana Libre en El Salvador. Como iglesia queremos agradecer sinceramente la solidaridad internacional, el apoyo que constantemente nos brindan a nosotros, a los salvadoreños y en otras partes del mundo, ante esta difícil situación por la cual estamos atravesando los salvadoreños. Todos sabemos que en El Salvador la situación de los derechos humanos es una situación bastante grave que tenemos que abordar y tenemos que abordar con preocupación y esmero. Nosotros como iglesia reiteramos nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos. Estamos a favor de los sectores más vulnerables de nuestro país, de los perseguidos, de los empobrecidos y de aquellos que son criminalizados día a día en este país por hacer labores legítimas como defender los derechos humanos.
qué no debería importar la corrupción? Porque la corrupción mata. Y mata a personas inocentes. Por causa de la corrupción es de que las escuelas están en condiciones de abandono. Por causa de corrupción es que no hay medicinas en los hospitales. ¿Por qué no debería importar la corrupción? Porque la corrupción mata. Y mata a personas inocentes. Por causa de la corrupción es de que las escuelas están en condiciones de abandono. Por causa de corrupción es que no hay medicinas en los hospitales. Por la corrupción es que una persona que necesita una intervención quirúrgica urgente tenga que esperar 6, 7, 8 meses, a veces un año. Yo creo que desde el exterior, en algunos círculos de ONGs y sectores interesados, se maneja mucho de que, como un dato escandaloso, que El Salvador tenga una altísima, creo que es la tasa más alta a nivel mundial, de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes. Pero aquí es donde viene la falacia. El problema, lo que es escandaloso no es la cantidad de personas que están encarceladas por haber cometido crímenes y delitos, sino lo que es escandaloso es cómo se permitió que la delincuencia llegara a crecer exponencialmente como para que hubiera tal cantidad de personas que vivían del delito, de la extorsión, de los homicidios y otro tipo de crímenes horrendos. Esa es la falacia. La falacia es venir y decir, el gobierno de Bukele ha encarcelado a 90.000 pandilleros. ¡Qué malo es el gobierno! No, que mire, los que causaron el daño son los que dejaron que estas pandillas prosperaran y los empoderaron. Entonces, claro, el que tiene que venir a hacer, a poner orden, pues por supuesto que va a tener que cargar con esa responsabilidad. Pero esa es una falacia grandísima que cometen sobre todo desde el extranjero y los que no conocen lo que ha sido la realidad digamos, de prácticamente disgregación, desarticulación social y degradación social que vivimos durante esos 30 años de la posguerra, más 20 antes de la finalización del conflicto. Fueron 10 de la guerra y otros 10 de la preinsurrección, ¿verdad? Entonces,